Wrocław es una de las ciudades más bonitas de Europa en la actualidad. Limpia, ordenada, casi perfecta. Solo tienes que cruzar el río y empieza a cambiar la realidad. No es peligroso, pero ya es otra cosa. Národnica. Se trata de un barrio que fue incorporado a la ciudad de Wrocław en el siglo XIX y que sobreviviría casi intacto hasta la Segunda Guerra Mundial. Pero después de esto, todo cambió aquí. Los alemanes se fueron y comenzaron a llegar los polacos. Pero acto seguido, las cosas aquí comenzaron a degradarse y este se convirtió en uno de los barrios más pobres y peligrosos de la ciudad de Wrocław. Y aquí no necesitas entrar a ningún edificio, porque la historia está en la calle. Fachadas desgastadas, portales viejos, escaleras que llevan sin mantenimiento, viendo pasar generaciones. Y si te asomas a estos portales, encontrarás algo que el turismo no enseña. Muestras del pasado alemán del barrio y de la ciudad. Patios interiores con ropa tendida, bicicletas, grafitis. Con la presencia que hay todavía de chimeneas y más adelante rampas industriales que todavía quedan por ahí. Y aquí está lo interesante. Este barrio no está completamente restaurado, pero tampoco se encuentra abandonado. En el que puedes ver todavía rastros de lo que queda por hacer. Aunque se dice que desde el año 2005 el barrio ha sido objeto de una profunda transformación, se dice que es más estético que real. Eso al menos es lo que dicen los críticos. Pero de aquí a hace unos años, algo empezó a cambiar. Desde hace unos años se impulsó todo un proyecto de renovación. Y concretamente, el arte urbano empezó a renovar el barrio. Edificios antiguos, como ese que tenemos ahí, decorados con murales como este. Con arte callejero. Con murales hechos por vecinos, artistas, e inclusive algún reclamo publicitario, como puedes ver, y que han ido cambiando la estampa del barrio, como puedes ver, pero en el que sin embargo aún queda mucho trabajo por hacer. Y así me he encontrado con que Wrocław no solamente es su casco histórico, sino también son lugares como este. He encontrado una ciudad de contrastes que vale la pena conocer y explorar de diversas maneras. Y ya aquí de nuevo, si quieres entender la ciudad te tienes que salir de la postal, las zonas que están fuera de los escaparates, Národnica, Plac Grunwaldzki, tranvías, bloques, calles normales, viviendas, para que no veas solamente lo bonito
y lo feo, sino también lo visitable y lo habitable. Y si te ha gustado esta exploración de un barrio original, no olvides suscribirte y nos vemos en la siguiente aventura. Hasta la próxima.